Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, no sin antes hacer como siempre, una pequeña reseña de lo que se ha compartido con ustedes en esta semana, que es, por cierto, la semana número 5. Aquí podemos hacer un repaso de los materiales que se han presentado para ustedes. Y en la medida que yo haga esta reseña, si ustedes tienen algunas inquietudes, algunas preguntas o comentarios que deseen hacer, no tengan pena en encender el micrófono y poder tomar palabra. En esta semana nos ha correspondido analizar las cuestiones incidentales, dentro de las cuales se incluye un principio general en relación con ellas, los supuestos en que el curso del proceso principal se debe suspender, la necesidad de una tramitación conjunta de las cuestiones incidentales que podemos plantear como abogados, como litigantes, la promoción escrita, que a veces puede ser verbal en audiencia, a veces escrita, la sustanciación de ellas y por último su decisión. En las indicaciones de la semana, pues vamos a ver si puedo ampliar esto, se les ha pedido que estudien detenidamente los materiales de lectura, que básicamente son, quiero ver, 8 artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil y los comentarios que de esos artículos se hace en el libro Código Procesal Civil y Mercantil comentado. También se les ha colocado en la plataforma virtual un artículo de un autor español, Pablo Sampaio, que es muy recomendable que ustedes también lo puedan estudiar. Él hace un análisis, pero bien profundo, pero no por ello difícil de entender, no, para nada. Él habla o escribe, perdón, de una manera muy puntual, muy clara y bien documentado. Entonces yo les recomiendo muchísimo este artículo, pero después de leer nuestro código y los comentarios que hace de nuestro código el autor en el libro Código Procesal Comentado. Finalmente, hay un video también. Yo le puse aquí una amena charla sostenida por varios abogados, profesores de derecho, sobre los incidentes en el proceso civil. Lo único que ellos también es derecho comparado, porque ellos son, si mal no recuerdo, de República Dominicana o de Puerto Rico, algo así, uno de esos dos. Y obviamente no hablan en base a nuestro código, sino más bien al código de ellos. Pero lo que dicen les puede servir. Una vez que hayas estudiado estos materiales, estarás preparado para participar en el foro de opinión evaluado de esta semana, que se llama Foro de Opinión Semana 5 y que tiene una pequeña ponderación atribuida al parcial. En el foro aparecen las indicaciones de él. Y como siempre, pues yo insisto de que si tienen dudas, las puedan formular libremente. Aquí está el foro de opinión. Lo que se les pide es, luego de haber estudiado el contenido de la clase sobre cuestiones incidentales, más los recursos complementarios, miren, mencione 5 ejemplos en los cuales se puede plantear una cuestión incidental. 5 ejemplos
tomados, por supuesto, de nuestro código, en que se puede plantear una cuestión incidental. Hay un límite tanto en cuanto al contenido como en cuanto a la fecha indicada, que es el próximo domingo. Así que esto es también una pequeña actividad para que ustedes se familiaricen de una mejor manera con las cuestiones incidentales. Hay una rúbrica para evaluar su participación en el foro, la claridad al responder, si han utilizado un argumento jurídico y referencias legales que resulten atinadas. Esta rúbrica es para que ustedes puedan tener una idea de la manera en que se les va a evaluar y los puntos por cada criterio de evaluación. Eso es algo muy importante que ustedes también lo vayan viendo. ¿Y qué más? Tenemos los recursos complementarios, el artículo de Pablo Saavedra del que ya les hablé, lo que aparece en el código comentado. Aquí ustedes pueden perfectamente leerlo dentro de la misma plataforma o si hacen clic en este icono que está aquí, debajo de la X esta, aquí, también pueden ir a una ventana externa y descargar el documento. Y ahí también el video de que les hablé, de estos abogados que hablan entre ellos sobre las cuestiones incidentales. De esta manera, pues también ustedes pueden... El abanico de incidentes, esa gama de incidentes con que puede atacarse un proceso civil, y ya en próximo programa estaríamos refiriéndonos. Bueno, miren, voy a hacer una pequeña actividad ahorita, me van a apoyar. Lo que quiero, por favor, es que ahí en Zoom, ustedes tienen un botón rojo que dice no y un botón verde que dice yes o sí. Entonces, por favor, ahorita pongan o hagan clic en el botón verde. Si ustedes han tenido oportunidad, quiero ver, de ver el video. Solamente quiero saber si antes de hoy han tenido ocasión de ver este video que está aquí, que les acabo de poner. Si lo ha visto, ponga el botón que dice yes, que es color verde, y si no, con toda sinceridad, ponga el botón rojo, que es judío. Hágalo ahorita, por favor, con sinceridad. Eso no tiene ninguna ponderación sumativa, no se preocupen, nomás yo quiero tener una idea de cómo estamos en eso. Gracias, Elmer. Necesito que todos lo hagan. Gracias, Chris. Hasta que todos lo hagan, voy a continuar. Gracias, Kevin. Gracias, Paola. Gracias, Saraí. Gracias, Wendy. Vamos, vamos. Tienen que participar. Es más, voy a ir un poco más allá. Al que no participe, gracias, Carlos. Al que no participe lo voy a sacar. Porque ¿de qué sentido? Hola, hola, Lick, perdón. Hola. Mi nombre es Minerva, pero yo no encuentro ese botón, disculpe, no lo veo. Vaya. Pero sí, yo no he visto el video. No tienes que decirlo en público, Minerva, pero trate de buscar ese botoncito que por ahí tiene que estar. Tal vez si hace chiquita la pantalla. Vaya. Lick, fíjese que yo no encuentro ese botón tampoco, le escribí en el chat que no lo veía, pero no sé dónde está. Vaya. Yo igual, licenciado, no veo A mí ese igual no me botoncito. sale. Lick, Vaya. Alguno que Lick. lo encontró, que por favor Yo. nos oye con sus compañeros. Lick, yo le voy a explicar. Vaya. Si están del celular, le dan en los 3 puntitos donde dice más. Entonces, cuando les dan ahí, sale una X, que es no, y si no, hay una flechita verde, que es sí, ¿verdad? Y a la par dice levantar la mano. Entonces, ahí está. Pero para que se ubiquen, se lo puede enviar rápidamente al grupo de WhatsApp. Ok, gracias, Paola.
Sí, esas herramientas son como para hacer un sondeo así rapidito, ¿verdad? Y son muy útiles para el profesor, porque así pues uno puede ir en el camino y mejorando un poco el proceso. Muy bien, bien, muchas gracias. Ya pueden bajar o apagar el botoncito que habían presionado. Ya lo pueden desactivar. Muchas gracias. Bien, bueno, en este video, y quizás lo voy a utilizar como introducción, ese señor que logramos ver ahí apenitas, ese abogado, es el mayor en edad de todos ellos, compara el proceso civil y mercantil con un viaje, como que usted tiene que ir de un lugar a otro en vehículo. Entonces, digamos un viaje de San Miguel a San Salvador, a la capital. Entonces usted se sube en su vehículo, lo arranca, comienza a conducir y llega a su destino sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ninguna novedad, sin ningún incidente o accidente. Es decir, llega normal. Ok, eso se compara a un proceso que se desarrolla igual, con toda normalidad. Pero, así como en nuestro hipotético viaje puede surgir cualquier situación que nos detenga, ya sea de manera definitiva, de tal modo que tengamos que quedarnos allí y regresar por otro medio o volver con todo y el vehículo, digamos, en grúa o remolcado o qué sé yo, trastabillando, hasta un pinchón de llantas, que no es que nos detenga del todo, pero sí nos entretiene un poco, o la necesidad de, qué sé yo, ir al baño, ¿no? Y nos metemos a una gasolinera por allí, pedimos permiso y vamos a un baño, o quizás una falla mecánica, ¿no? Que nos motiva a salirnos y revisar qué es lo que puede. Es decir, en ese viaje hipotético se pueden dar algunas cuestiones incidentales que nos impidan un viaje normal. Pues así más o menos explica este abogado lo que son las cuestiones incidentales. Es decir, esas situaciones que se pueden presentar y que obstaculizan el normal desarrollo del proceso, haciendo a veces que se suspenda, a veces que se termine anticipadamente, o a veces simplemente que se tenga que ver junto con la cuestión principal, que es la cuestión de fondo, otras cuestiones accesorias que no son lo principal, pero que también necesitan de una solución. Es decir, solución que se estaría dando a veces en la sentencia misma, obviamente en forma separada, ¿no? Del fondo del asunto. Entonces, las cuestiones incidentales son, pues, cualquier evento que se pueda presentar y que impida o haga más lento el normal desarrollo del proceso tal y como nosotros desearíamos que se realizara. Así que con eso en mente, vamos a referirnos a las cuestiones incidentales y repito, si ustedes tienen alguna pregunta, no tengan pena en activar su micrófono y en formular la pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, le oigo perfectamente. Yo sí tengo una duda con respecto a los incidentes. Yo leyendo esos artículos que usted nos mencionaba ahí, pues me surgió la duda si en el caso de estos incidentes pueden alegarse en cualquier parte o en cualquier estado del proceso, porque, bueno, estaba leyendo el artículo
267 y me llamó la atención el último inciso que dice, no se admitirá el planteamiento de cuestiones incidentales una vez abierta, la audiencia probatoria en el proceso común o una vez admitida la prueba en la audiencia del proceso abreviado. Me surge esta duda, ¿por qué el legislador hace esa distinción o por qué establece eso? Muy bien, muy bien. Voy a darle la respuesta a partir de los comentarios que leí de dos autores. El primero es el colega del que creo que ya les he hablado, el doctor Parada Gámez, que tiene su librito por ahí que se llama Lecciones Procesales, pero que las cuestiones incidentales las toca bien someramente. Las toca así como quien dice al paso, no profundiza mucho en ellas. Pero precisamente me vino a la mente porque él dice que no está de acuerdo con los redactores del Código Procesal Civil y Mercantil en esa parte específicamente. Él dice, no estoy de acuerdo con los redactores del código porque, en opinión de él, debería hacerse depender de la cuestión incidental de que se trate para rechazarla o para admitirla a trámite y sustanciarla y resolverla, aunque se plantee en esos momentos, ¿verdad? Ya, como que dice, admitida la prueba en la audiencia probatoria o en la audiencia del proceso abreviado. Es decir, el autor no está de acuerdo con la redacción de ese artículo, opinando que, y él menciona como ejemplo el incidente de la improponibilidad sobrevenida de la demanda, que en opinión de él perfectamente podría admitirse a trámite aunque se plantee en ese momento procesal. Ahora bien, el otro autor es el que también tenemos nosotros ahí en los recursos complementarios, este autor Óscar Antonio Canales Cisco, aquí, páginas 257 a 263 del Código Procesal Civil y Mercantil comentado, él tiene una opinión diferente. Aquí pueden ustedes ver concretamente las páginas mencionadas, doctor Canales Cisco, y si lo quieren descargar, igual, aquí en la esquina superior derecha, debajo, eso sí, de esta cruz, aquí, hacen clic aquí y entonces también pueden descargarlo, ¿verdad? Yo creo que este libro ya lo tienen todos ustedes, porque está también gratuitamente en la página web del CNJ, del Consejo Nacional de la Judicatura, el libro completo que lo pueden descargar gratuitamente. Entonces, él dice, y déjenme ver si lo podemos citar literalmente. Vamos a ver si podemos. Aquí está. Aquí está la opinión de él. Miren qué interesante. De hecho, alguien que lea, por favor. Perdí la imagen de ustedes ahí, pero alguien que... ¿Qué página es? Aquí lo tengo en pantalla. No sé si lo logra ver. Es la... No, no se mira. Es que está... Ah, bueno. Es la página 254. La página 254. Oh, ya sé por qué no se mira. Disculpe. Ay, qué tremendo. Ahora sí tendría que verse. Ah, no, es que miren, ahí ustedes tienen que recordarme a mí. Vaya. Y ahora lo logran ver. Sí, ya se mira, Sí. licenciado. Vaya. Entonces, ayúdenme a alguien a leer aquí donde dice para esta clase de cuestiones. Aquí en esta parte. Ok.
Para esta clase de cuestiones incidentales se instaura la prohibición de plantearlas una vez abierta la audiencia probatoria en el proceso común o una vez admitida la prueba en la audiencia de los procedimientos abreviados, según el artículo 267, inciso 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. La prohibición legal aludida de ninguna manera posee oscuras intenciones, sino lo contrario. La norma persigue nobles sentimientos, como es la obtención de que los medios probatorios propuestos sean recibidos judicialmente, independientemente de que la cuestión de un defecto incidental pueda ser planteada posterior en vía de recursos. Realmente se pretende, y ahí no miro el link. Se pretende, vamos a ver. Realmente se pretende aprovechar la disponibilidad de los medios de prueba sin interferir la actividad probatoria completa. Muy bien, gracias. Pues eso es lo que les quería mostrar con relación a su pregunta, que este otro autor no ve en este artículo 267 oscuras intenciones, sino lo contrario, nobles sentimientos. Que los medios probatorios propuestos sean recibidos judicialmente. Es decir, el legislador entiende que no es tan fácil producir la prueba, especialmente cuando involucra personas diferentes de las partes o de los abogados que las representan. Es el caso de los peritos, los testigos. Entonces, el legislador de alguna manera no quiere que esos medios probatorios se desperdicien, voy a utilizar esa palabra, se echen a perder o no se aprovechen o no se produzca la prueba. Recuerden, ya estamos en la audiencia probatoria abierta. Ya estamos en la audiencia del procedimiento abreviado con la prueba admitida. Y que de repente venga un abogado, señor juez, solicito la palabra antes de que pasen los testigos, antes de que examinemos al perito, solicito la palabra porque quiero plantear un incidente, quiero plantear una cuestión incidental. Entonces, el legislador eso no lo ve bien, no lo ve con agrado. No, eso es lo que él ve como oscuras intenciones del abogado, del litigante, impedir que se produzca la prueba, porque solo uno sabe lo que le ha costado llevarla y ponerla a disposición del tribunal. A veces implica hasta sufragar los gastos en que puedan incurrir estas personas para llegar al tribunal. Y no sabemos desde qué distancia perder el día de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el legislador viene y dice, momentito, la prueba se va a producir porque se va a producir. Si tú quieres después alegar algún defecto, alguna cuestión, para eso están los recursos. Así las cosas, así de sencillo. Bien, espero haber dado respuesta a su pregunta y con mucho gusto me gustaría que si alguien tiene alguna otra pregunta, la pueda formular en este momento. Por favor. Bueno, si no, pues vamos a pasar nuestros ojos también por el contenido de la semana. Esto es lo mínimo que yo desearía que ustedes pudieran leer antes de venir a la sesión de videoconferencia. Yo quisiera que ustedes adopten y se casen con un concepto pedagógico, con un modelo pedagógico llamado Flipped Classroom. A ver, ¿quién sabe inglés que me traduzca eso al español? No lo dije bien, pero más o menos. Flipped Classroom. Los españoles le dicen clase al revés. Y en otras latitudes se le llama clase invertida. Es decir, la clase al revés
o la clase invertida requiere que usted como estudioso, como estudiante, como alumno, una vez nos dijo una profesora colombiana que no era correcto llamarle alumno a los estudiantes, porque etimológicamente el término significa algo así como sin luz, o desprovisto de luz. Es como peyorativo, alumno, algo así como, no, tú no tienes luz, y eso no es cierto. Es decir, en la realidad no es verdad que carezca de luz, pero obviamente es un concepto de la escuela tradicional, de la escuela antigua ya superada, en donde precisamente al estudiante se le veía como alguien que carecía de luz y que por eso el profesor tenía que dársela. No sé si me explico. La idea modernamente es que el estudiante asuma con responsabilidad y compromiso ético esa labor de crear, de construir el conocimiento y las competencias que se requieren para una práctica eficaz de una profesión, para resolver problemas de contexto con idoneidad y compromiso ético. Pero obviamente eso requiere algún tipo de esfuerzo. Entonces, miren, sincerémonos aquí ustedes y yo. Tenemos 2 bloques de clase. Entonces, uno de ellos podría ser dedicado para la videoconferencia y el otro mínimamente, ¿no? Para estudiar los materiales. Ahora, yo no sé si en el caso de ustedes la videoconferencia es la primera que hacemos. El primer bloque o es el segundo. Este es el primero. Oh, tenemos esa desventaja. Sí, tenemos esa desventaja. Pero bueno, en ese caso, pues el día que nos toca, según el horario, el segundo bloque, pues lo ideal sería tal vez en ese bloque tener la videoconferencia, pero ya vi yo que no me resulta, pero por lo menos dedicar, digamos, esos 100 minutos previo a la videoconferencia y compensarlo después. No sé si me explico, pero lo importante es que usted tiene 200 minutos a la semana ya por horario para esta asignatura. Los 100 de la videoconferencia y otros 100 que puede dedicar para estudiar. Porque miren, no es lo mismo. Si usted viene a la videoconferencia con estos contenidos ya estudiados, yo le puedo garantizar que para usted va a ser mucho más fácil aprender. Bueno, aquí aparecen las actividades, aquí aparecen los contenidos a desarrollar, hay un principio general de las cuestiones incidentales que literalmente este principio consiste en integrar una pieza separada para resolver o tramitar las cuestiones incidentales que se susciten en un proceso. Se tramitará en pieza separada. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de lo que esto puede significar? Pieza separada. ¿Qué idea les viene a la mente cuando escuchan se tramitará en pieza separada? Porque ese es como un principio, ¿no? De las cuestiones incidentales, que se deben tramitar por regla general en pieza separada. ¿Pero qué significa? Así, grosso modo. ¿Glenda? Es que, bueno, yo tenía mi duda con respecto a eso, pero como, vaya, nosotros sabemos que cuando uno inicia un proceso, ¿verdad? Siempre hay una cuestión principal. Entonces, pero cuando hablamos de incidentes, pues es algo accesorio, ¿verdad? Entonces, cuando hace mención de eso, yo tenía la duda, no sé si, o sea, se refiere, ¿verdad? Al momento de que se interpone la demanda, o sea, que por ejemplo, un incidente, entendería yo que no se puede, o sea,
establecer o entablar con la pretensión principal, ¿verdad? Digamos, dentro de la demanda. O no sé si hará referencia al expediente, digamos, de forma separada. Entonces sí tenía mi duda, pero por ahí va la idea, o sea. Ok, ok. Ajá. Muy bien, gracias, gracias. Miren, cuando dice aquí, se tramitará en pieza separada, significa que se va a formar un expediente distinto del expediente, llamémosle, principal, donde está la demanda, los documentos que se adjuntaron con la misma, el poder, la contestación de la demanda. Es decir, pieza separada es un término que debe ser entendido literalmente. Pieza separada. Un expediente distinto del expediente del proceso principal. En otras palabras, si usted, por ejemplo, llegara al juzgado y dijera, ¿me podría prestar, por favor, el expediente identificado con el número de referencia tal y que tiene que ver con fulano y mengano? Y etc. Ok. Bien le podrían decir, ¿quiere ver también las piezas separadas? Imagínense qué pregunta esa, ¿verdad? Y usted se quedaría, padre, ¿cómo así? ¿Va? ¿Cómo así? Es decir, es porque existen o deberían existir piezas separadas del expediente principal. O sea, no debería usted sorprenderse si la secretaria o el colaborador le dijera, le gustaría también consultar las piezas que se han generado a partir de este expediente, que serían piezas, no una segunda pieza, porque recuerde también que de acuerdo con la ley orgánica judicial, cuando un expediente llega a 200 folios, 200 hojas, hay que formar una pieza para continuar, como que dice, guardando las actuaciones. Y así usted se va a topar con expedientes que tienen, especialmente en lo penal, ¿qué le diré? 10 piezas de 200 folios cada una. 30 piezas de 200 folios cada una, pero es un único expediente, no importa cuántas piezas tenga. Pero aquí estamos hablando de que el expediente podría tener 40 folios y no por eso vamos a entender que hay que hacer otra. No, si es una cuestión incidental, la regla general es formar una pieza separada, es decir, aparte. ¿Por qué creen ustedes que es así? Otra vez, porque el legislador trata de evitar que el proceso principal se detenga. Es decir, es como una actitud del legislador, que no se esté deteniendo a cada rato el proceso, que ese vehículo que salió de San Miguel llegue hasta San Salvador en el menor tiempo posible. Bueno, lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil en los considerandos, la reducción de incidentes, es decir, porque el legislador entiende que hay que reducirlos los incidentes al mínimo posible. Eso es como parte de esa estrategia. Sin embargo, lamentablemente, los tribunales no forman piezas separadas. Entendería yo que no es práctico estar formando. Miren, cuesta administrar un tribunal. Cuesta tener control sobre todo lo que hay adentro. Y estar formando piezas separadas no deja de ser un dolor de cabeza. Entonces los tribunales realmente no lo hacen, pero no lo hacen no porque la ley se los permita, sino que como que de alguna manera se hacen del ojo pacho, pues los que controlan el quehacer judicial, llámese Escuela de Capacitación o Consejo Nacional de la Judicatura, pero no lo hacen. La única, digamos, ocasión en que algunos lo hacen, no todos, es con las medidas cautelares. Ahí sí forman un expediente separado, pero es el único caso. Pero la regla general, según este artículo, es que se tendría que tramitar en piezas separadas cada vez. Déjenme consultar.
Es el 263, efectivamente. Empieza separada. Eso es lo que significa literalmente. Empieza separada. Ok, miren, vamos a hacer una cosa. Ahorita vamos a tomarnos 20 minutos. ¿Para qué? Ustedes van a ir al Código Procesal Civil y Mercantil y van, utilizando el motor de búsqueda, a buscar dos términos. Van a buscar el término incidente, incidente o incidental, incidente. Sí, pongan incidente. Van a buscar todas las veces que aparezca el término incidente o cuestión incidental. Y van a anotar el artículo donde aparece ese término. Y van a escribir a la par una pequeña referencia de su contenido. Es decir, qué es lo que contiene ese artículo. Y que obviamente es un incidente o una cuestión incidental. Y la otra palabra que van a buscar con la misma finalidad es aquí puede caber suspensión o suspender. Le pongan suspen, pero buscando suspensión o suspender. Y lo mismo, anotan el número del artículo y su contenido. Exactamente a las 3:30, quiero ver, sí, a las 3:30 nos volvemos a reunir. Ahora, la sesión la voy a cerrar y vamos a abrir una nueva a las 3:30 para comentar cómo les fue. Van a preparar una lista de por lo menos 20 artículos que contienen estos dos términos. El número del artículo y su contenido. ¿De acuerdo? Nos vemos Serían entonces. 10 de cada uno. No importa, 20 por todo. Nos vemos a las 3:30. Bien. Vaya, ahora que ya ustedes tienen esa lista, ok, vamos a poner esto por aquí. Vaya, ahora que ya ustedes estuvieron trabajando en el código y ya tienen, digamos, que a lo mejor todavía no es una lista completa, pero yo los invito a que continúen llenando esta lista de cuestiones incidentales, porque en la medida que nosotros conozcamos cuáles son puntualmente las cuestiones incidentales, pues sabremos si las usamos o no. Y también sabremos si por la parte contraria se están utilizando adecuadamente o se están utilizando mal. Porque existe esa posibilidad de que un colega o una colega utilice las cuestiones incidentales con fines puramente dilatorios. Y en la medida que nosotros estemos preparados y conozcamos la razón de ser, la finalidad, la utilidad de estas cuestiones, nosotros podamos incluso desde el lado opuesto a la persona que la planteó, oponernos, ¿no? Y decir, no, mire, señor juez, la verdad es que no procede la cuestión incidental y únicamente está queriendo ganar tiempo o dilatando el proceso. O sea, eso lo podemos nosotros decir con propiedad, pero si tenemos un conocimiento exacto de estas cuestiones. Bien, les pregunto, ¿alguien tiene, digamos, de lo que acaba de estar viendo allí, los artículos, el contenido, alguna pregunta en relación, por supuesto, con lo que acaban de estar buscando ahí en el código? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere que se explique o aclare?
¿No tienen ninguna pregunta? ¡Qué barbaridad! Bueno, dígame. Una pregunta. Vaya, como cuando se da un incidente, pues como usted lo manifestaba, ¿verdad? Se puede suspender el proceso, ¿verdad? Sí. Pero, ajá, pero bien, tengo entendido que esto es como la excepción, por regla general, no. Entonces, cuando estaba ahí buscando en los artículos, el artículo 264 hace mención de la regla general de no suspensión, en este caso del proceso principal. Entonces, en estos casos, cuando se decide, digamos, suspender, ya sea una audiencia o el proceso, esto es como, digamos, como potestativo del juez o no. Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Le explico. En el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, el autor dice de manera muy directa y clara que no es potestativo del juez suspender el curso del proceso principal y que lo debe hacer solo cuando la ley lo autoriza. Esa es, repito, la conclusión a la que ha llegado el autor de esos comentarios, el doctor Canales Cisco. Él dice, para que un juez pueda suspender el curso de un proceso, tiene que haber una ley, una norma, una disposición que expresamente se lo permita. Entonces, no es a su criterio o a su discreción que lo va a hacer. Entonces, se mantiene pues la regla general de que el proceso principal no sea suspendido por una cuestión incidental que se haya planteado. Pero la excepción, a mi juicio, es demasiado amplia, porque la excepción allí mismo está en el 264, salvo que, atendida su naturaleza, la cuestión planteada suponga un obstáculo para la continuación del proceso. Entonces, ¿quién determina si esa cuestión planteada supone o no un obstáculo para la continuación del proceso? Bueno, digamos que cuando uno va a plantear la cuestión incidental, y lo dice el artículo 267, uno tiene que indicar en el escrito si la cuestión ha de suspender el curso del proceso principal. Entonces, es como un requerimiento que le hace el legislador al litigante. Si usted elabora un escrito donde quiere plantear por escrito una cuestión incidental, tiene que indicar en ese escrito si la cuestión incidental que usted está planteando ha de suspender el curso del proceso principal. Pero el que usted lo indique no necesariamente significa que así sea. Y que ya solo por eso el juez va a decir al lugar a la suspensión del proceso principal. No, es posible que el juez le admita a trámite la cuestión incidental, pero sin suspender el proceso principal. Pero también es posible que lo haga. Pero en definitiva, la decisión final la va a tomar el juez. Claro, el juez debe recordar que la regla principal es que no se suspenda. Repito, el legislador no quiere alteraciones, atrasos, dilaciones indebidas, no quiere retardación de justicia, no ve con buenos ojos esas tácticas dilatorias empleadas por muchos abogados aún todavía, en donde plantean cuestiones incidentales nomás para dilatar el proceso. Entonces el legislador, con eso en mente,
le ha dicho al juez, mira, por regla general, no suspendas el proceso, sigue adelante con él, a menos que estés en presencia de un obstáculo, es decir, de una cuestión verdaderamente relevante. ¿De qué te sirve continuar si al final de cuentas el proceso no va a tener eficacia? Entonces, ahí estamos en presencia también de un dispendio inútil de la administración de justicia, recursos gastados innecesariamente. Entonces, ahí el juez tiene que sopesar y decir, no, hombre, la verdad es que este asunto es complicado, pues, entonces, ¿para qué voy a continuar? Porque continuar el proceso significa, como lo dice el inciso segundo, resolver sobre esa cuestión en la sentencia de forma separada. Miren, qué tristeza. Ustedes han tenido la fortuna de no litigar con el antiguo Código de Procedimientos Civiles. Pero miren qué tristeza. Juicios que toman años literalmente, no les estoy mintiendo, años, 5, 8, 10, 12 años, para que al final, en la sentencia, la resolución sea declárase inepta la demanda, porque la vía empleada para el curso del proceso no fue la idónea, no fue la adecuada. ¿Por qué no dijo eso 10 años antes, 11 años antes? Sí, pero no. Los jueces mismos a veces reservaban esa decisión para hasta el final. O sea, totalmente inoperante e incorrecto esa forma de proceder. Bien, ¿alguien más desea preguntar? Mira, a mí me interesa que Sí, ustedes pregunten. Sí, le escucho, Miguel. Yo tengo una duda respecto a eso que la compañera acaba de preguntar, y es que las cuestiones incidentales necesariamente, licenciado, van solamente para el aportamiento de pruebas, porque el artículo 267 pareciera que eso expresara, ¿no? Que donde se van a proponer las pruebas que estimen necesarias. Me imagino yo que esas son pruebas que no se incorporaron en el juicio, ¿verdad? No sé, la verdad, si te Sí, preguntan si es que si estas cuestiones incidentales solo son para aportación de pruebas que no puede presentar yo en su momento. muy bien, muy bien. Entendí su pregunta. Mire, nosotros iniciamos un proceso y por disposición legal, en base al principio de probidad, buena fe, lealtad, nosotros tenemos que poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Ya no se vale lo de antes. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles decía y dice todavía que la prueba instrumental se puede aportar en cualquier estado del proceso antes de la sentencia. Y todavía decía que se podía aportar en segunda instancia. ¿Qué implicaba? Que a lo mejor usted como litigante tenía una prueba instrumental que era decisiva, que era determinante, que era clave para la resolución del conflicto, pero se la mantenía, así como los jugadores de póker, debajo, el as debajo de la manga, ¿verdad? Como la carta, ¡pah! Y la tira hasta el final, con aquel efecto dramático, véngase todo el dinero conmigo. Es decir, así era. Entonces, los litigantes reservaban la presentación de esos medios probatorios hasta el final. Y entonces era un golpe bajo. Era como que, vaya, aquí está. ¡Oh! Y claro, ganaban el proceso, no ganaban el litigio, porque la prueba efectivamente era decisiva, era determinante. Pero ahora ya no. Es decir, eso ya no se vale. Ahora hay lo que se conoce como preclusión de la aportación de prueba, especialmente la prueba instrumental, especialmente. Entonces, hoy uno tiene que poner, repito,
a disposición, hacer saber a todos los intervinientes, al juez, a la parte contraria, cuáles son las pruebas que usted pretende hacer valer, los medios probatorios. Entonces, el proceso comienza con ese nivel de transparencia. Ahora, las cuestiones incidentales, como su nombre lo indica, son incidentes, es decir, como se pueden dar, pueden no darse. Es decir, hasta cierto punto podríamos decir que tienen un carácter facultativo, optativo, como que dice, si tú quieres la promueves, si no quieres no la promueves, es tu decisión, las cuestiones incidentales. Entonces, cuando el artículo 267 habla de que si usted la va a promover por escrito, tendrá que ser concreto y fundado, tanto en los hechos como en el derecho, y que se van a acompañar los documentos oportunos y las pruebas que se estimen necesarias, allí no estamos hablando de pruebas relacionadas con el objeto principal de la litis. No estamos hablando de las pruebas que van a resolver el fondo del asunto, sino de las pruebas relacionadas con la cuestión incidental. En otras palabras, no basta con que usted diga o entable o proponga o promueva una cuestión incidental solo por lo que usted dice, sus palabras solamente. No, usted tiene que probar. O sea, la prueba es indispensable para que le puedan dar al lugar a la cuestión incidental. No basta con pronunciarla de palabra y por muy bonito que usted hable, pero si no lo logra probar, no hay trato. Entonces, contestando su pregunta, cuando hablamos de prueba, hace referencia a la prueba de la cuestión incidental, no a la prueba del proceso principal. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta? Gerson. Hola. Gerson, tiene el micrófono aperturado. Bueno, entonces yo le voy a pedir a Brian Portillo, mencióneme. Hola, ¿alguien quiere hablar? Sí, Lick, no sé, yo creo que no me funcionaba el micrófono. Hoy sí le funciona. Ay, disculpe. Sí, quería saber, cuando estaba explicando sobre la regla general de la no suspensión del proceso en las cuestiones incidentales, quería saber quería que me diera un ejemplo sobre una cuestión que en realidad sí presente un obstáculo para que continúe el proceso. ¿Cómo no? Con gusto. Mire, la cosa juzgada. La cosa juzgada tiene arraigo constitucional. La prohibición del ne bis idem, no sé cómo se dice en latín, pero es aquello que usted no puede ser perseguido o procesado dos veces por la misma causa. Imagínese que a usted lo demandan en un proceso civil y mercantil, por supuesto, porque se alega que incumplió un contrato y que ese incumplimiento le causó daños y perjuicios al otro contratante. Y reclama en ese concepto X suma de dinero, $20,000, por ejemplo. Se da el proceso, se presentan las pruebas, bla, 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 se hacen las audiencias y usted gana. Se declara desestimada, sin lugar, la pretensión. Es decir, usted demandado ganó. Pasan 2 años después de la sentencia y a usted le causa mucha sorpresa que le emplazan mediante otro proceso, incluso ante un juez diferente. Digamos que aquí hay 3 juzgados
la primera vez fue en el segundo, esta vez es en el tercero. Y usted, madre, dice, ¿y este volado? ¿Y cómo es esto? Si esto ya me habían demandado a mí antes por esto mismo. Entonces, pero es obvio que el juez no sabe. Él no tiene conocimiento de que ya hubo una demanda previa y que ya terminó en sentencia firme. Él no sabe, no tiene por qué saberlo. Entonces, cuando a usted lo demandan, entonces usted va y plantea como una cuestión incidental la improponibilidad de la demanda. La improponibilidad precisamente porque hay cosa juzgada y usted tiene que probar la existencia de la cosa juzgada por medio de una certificación, ya sea del proceso entero o de la sentencia que se dictó en aquel proceso, y de esta manera usted prueba que ya se juzgó ese mismo asunto y que por ende hay cosa juzgada y la prohibición de una doble persecución. Entonces, ese sería un ejemplo de una cuestión incidental que definitivamente paraliza el proceso. Y no es un ejemplo único. Hay varios, hay muchos ejemplos en donde definitivamente el proceso se tendría que detener porque obstaculiza la continuación del mismo. Bien, ¿alguien desea formular otra pregunta? Vaya, entonces le voy a pedir a Erika María, Erika, que me cuente de los casos que usted encontró. Mencióneme uno. Me da el número del artículo y el contenido. Erika, ¿está por ahí? Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, le oigo perfectamente. En el caso de las cuestiones de los incidentes, yo encontré en el artículo 260 el incidente de oposición. Ok. 260. 260. Sí. Gusta que le leo el artículo. Aquí lo tengo en pantalla. Solo le quiero hacer un comentario. Bueno. Efectivamente, aparece el término incidente y con eso se cumplió con el requisito que yo les había mencionado, ¿verdad? De que apareciera la palabra incidente. Pero recuerde que las diligencias preliminares son anteriores a un proceso. De hecho, tienen esa naturaleza de ser previas al proceso y aunque se trata de un incidente, tal como lo dice literalmente el artículo, pero no podríamos catalogarlo como una cuestión incidental que se dé dentro de un proceso, por ser las diligencias preliminares previas al mismo. Lo aclaro porque recuerden que ustedes tienen una tarea en el foro de presentar 5 ejemplos, ¿verdad? Recuerdan ¿cómo se llama? De cuestiones incidentales. Entonces tenemos que remitirnos a aquellas que se puedan dar dentro de un proceso. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Brian, yo creo que ya había mencionado a Brian. Brian Portillo, ahora usted dígame un ejemplo que encontró, por favor. Hola, Lixi, ¿me escucha? Sí, le oigo. Yo encontré el artículo 65, que es el incidente sobre la falta de capacidad para ser parte en el proceso. Perfecto, 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 perfecto. El ejemplo no puede ser mejor. Efectivamente, la falta de capacidad para ser parte es un presupuesto, o mejor dicho, la capacidad para ser parte es un presupuesto procesal.
La falta de capacidad equivale a la falta de un presupuesto procesal. Miren, tan grave es para la continuación del proceso que hasta se le permite al juez apreciarla y declararla de oficio en cualquier momento del proceso. Es decir, es tan relevante, tan grave la falta de capacidad para ser parte que hasta se le permite al juez decretarla de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida. Pero como el juez tampoco está obligado a saber, ¿verdad?, o a tener conocimiento cierto de esa falta de capacidad, a menos que sea evidente, también puede ser denunciada como cuestión incidental. Y entonces, ahí estamos, pero claritos en una cuestión incidental. Perfecto. Gracias. Claudia, ¿tiene algún ejemplo usted? Claudia Segura. No, Lic. Vaya. Pero recuerden que tienen una tarea, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio es para que puedan Licenciado. completar con éxito la tarea. Dígame, Rebeca. Sí, en el artículo 52 está la abstención y la recusación. También podría ser como un incidente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Efectivamente, nosotros podemos encontrarnos con algún juez o con algún magistrado que tengamos aquel sentimiento, aquella percepción de que no va a resolver con justicia, por la razón que sea. Nosotros ya no tenemos una lista de causales así taxativas como para poder recusar a un juez o para que él se abstenga de su propia iniciativa. No, ya no tenemos un listado, digamos, taxativo, completo, ahí las causales como las teníamos antes. No, ahora basta con que se pueda poner en peligro la imparcialidad. Cualquier circunstancia que ponga en peligro la imparcialidad. Relaciones con las partes, con los abogados que las asisten o representan, relaciones con el objeto litigioso, por tener interés en el asunto o otro semejante, o cualquier circunstancia seria, razonable y, volvemos a lo de la prueba, comprobable que pueda poner en duda su imparcialidad. Entonces, si de repente usted siente que ese juez, por cualquier circunstancia seria, razonable y comprobable, no va a ser totalmente imparcial, sino que va a inclinar la balanza para su contraparte, para beneficiar a la otra parte, entonces usted puede perfectamente plantear la recusación y ello por vía incidental. Es decir, efectivamente es un ejemplo de un incidente. Fíjense que aparece a la palabra incidente aquí, con lo cual no cabe duda que sí se trata de un incidente. Vamos a ver, quiero pedirle, dígame. Tengo una pregunta. Sí, le escucho. ¿Y el artículo 48 del Código Procesal Civil también entra como incidente? Ahorita lo vemos. Oh, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. La prejudicialidad. Les voy a poner un ejemplo de prejudicialidad. Había una persona que había puesto una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, considerando que ya tenía
más de 30 años de estar en un inmueble, quiso ganar su dominio por prescripción adquisitiva. Eso se puede, eso es legal, eso es válido. Si han pasado más de 30 años en posesión de un bien inmueble o raíz, sin que el titular, el dueño, reclame su devolución, pues entonces puede perfectamente prescribir, o sea, ganar el dominio, convertirse en dueño. Porque la prescripción, aparte de ser una sanción al titular negligente, pues que nunca dijo esta boca es mía, ¿no? Para reclamar la devolución del inmueble, pues también pretende consolidar situaciones de hecho y darles carácter de derecho. Una situación de hecho, la posesión, por más de 30 años, ininterrumpida. Entonces viene el legislador y le permite que pueda ganar su dominio por prescripción. Ok, el proceso estaba en marcha, De repente aparece otro proceso distinto en donde se argumentaba que había un contrato de arrendamiento. Fíjense bien, un contrato de arrendamiento en el cual se habían dejado de pagar los cánones, o sea, la renta, pues, la mensualidad. Y se reclamaba la devolución del inmueble y la terminación del contrato de arrendamiento. Fíjense bien, resultó que el demandado en el proceso de inquilinato era el que estaba reclamando la prescripción adquisitiva. Y el inmueble que le estaban reclamando era el mismo inmueble que él quería ganar por prescripción. No sé si me explico. Es decir, había identidad entre el demandado en el de inquilinato y el demandante en el proceso de prescripción y en el inmueble. Eso sí, el que demandaba en el arrendamiento era heredero del dueño según registro del inmueble. Es decir, pero el heredero es como si fuera la misma persona, porque es el continuador de su personalidad. O sea, decir heredero es como que sea el causante. Jurídicamente es la misma persona, porque el heredero pasa a ocupar el lugar, el mismísimo lugar que tenía su causante. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso? Pues en el proceso de inquilinato se planteó como incidente la prejudicialidad civil. Es decir, se le explicó al juez, se le comprobó que había un proceso vigente, activo, vivo, en donde el demandado en el proceso de inquilinato era el demandante. Y ese inmueble que le estaban reclamando la devolución, él estaba queriéndose hacer el dueño. Pregunto, si en el proceso civil de prescripción se le da la razón y se le dice que efectivamente él es el dueño por haber ganado el inmueble por prescripción, pregunto, ¿tendría que devolverlo en el proceso de inquilinato, siendo el dueño? ¿Qué piensan? Se le puede pedir al dueño de un inmueble que se lo devuelva al que antes era el dueño. ¿Qué piensan? Voy a dejar la pregunta ahí latente en el aire. A ver, Melissa.
¿Qué piensa? Procede la devolución. Jacqueline, Jennifer, Gloria. No, hombre, ustedes están... Yo creería que no, porque él era el dueño, o sea, no se le puede pedir al dueño Exacto. que él mismo lo devuelva. Exacto. La sentencia en el proceso de prescripción lo estaría convirtiendo en dueño de un inmueble que le están reclamando. En otras palabras, hay una conexión entre el resultado de la sentencia en el proceso civil de prescripción con el caso que se está ventilando en inquilinato. De tal suerte que si gana en el proceso de prescripción, no tendría por qué condenársele a devolver el inmueble. Pero si pierde en el proceso de prescripción, entonces sí se le podría condenar a que devolviera el inmueble en el proceso de inquilinato. Pero ¿qué se necesita para resolver el proceso de inquilinato? Alondra, ¿qué se necesita para resolver el proceso de inquilinato? Dani, ¿qué se necesita? Ever, Lisette. Vamos, vamos. Reinaldo. La pregunta es, ¿qué se necesita para resolver el proceso de inquilinato? Sí. No sé, tendría que tener primero un contrato de que con eso me iría yo. Es que ahí, digamos que eso está tramitándose. En el proceso de inquilinato tiene sus propias pruebas y todo lo que usted quiera. Pero el punto que yo les estoy mencionando es que al mismo tiempo que se está planteando un caso de inquilinato, al mismo tiempo en otro tribunal se está llevando un proceso de prescripción adquisitiva del mismo inmueble. Y ahí no sería como que están juzgando dos cosas de un mismo inmueble. Se están juzgando dos cosas. Sí, por supuesto. Entonces, Sí, por eso, mira, la pregunta que les hago tiene una respuesta que es lógica. Para poderse resolver el proceso de inquilinato y no caer en una contradicción, lo que se necesita es que se termine primero el proceso civil de prescripción. Porque como ya les dije, si gana la prescripción, no se le puede obligar a que devuelva el inmueble, porque es de él, ya lo ganó. Pero si pierde la prescripción, entonces sí se le puede obligar a que devuelva el inmueble. Pero primero hay que saber si ganó o si perdió. Y la única manera de saberlo es esperar a que se termine el proceso de prescripción. Es decir, hay un orden lógico de las sentencias para que sean congruentes entre sí. No podemos decir que primero tiene que terminar el proceso de inquilinato para después. No, es al revés. Primero tiene que terminar el de prescripción y ya con esa sentencia ya se puede resolver bien fácilmente el de inquilinato. Pero hay que terminar primero el proceso que le servirá de fundamento o de base para el otro proceso. Y a eso es a lo que se le conoce como prejudicialidad. Es decir, hay que juzgar antes otro asunto que está íntimamente relacionado con este otro asunto. Pero yo no lo puedo resolver hasta que se resuelva
el asunto anterior. A eso se le llama prejudicialidad. Bueno, miren, a través del código ustedes van a encontrar, ya les dije yo, no menos de 20 casos de cuestiones incidentales. Entonces yo les pido nuevamente que ustedes hagan este ejercicio en forma completa a través del buscador que tiene el lector de documentos PDF y confeccionen esta lista y repasen varias veces los artículos 263 al 270, que son los que desarrollan las cuestiones incidentales innominadas, es decir, aquellas con carácter general. Eso sería todo por ahora. Pasen muy buenas tardes y no dejen de ver también la grabación siempre para